Sí, buenas tardes. Vamos a empezar la presentación del libro El placer femenino escritórico. Muy agradecida como autora del libro a Labón, que yo admiro realmente, que consiguió hace ya unos 6 años o no sé cuántos, pero que consiguió cambiar el feminismo, mucho del feminismo de Barcelona. Yo me acuerdo de aquel momento mágico en el que me di cuenta de que pasaban de la reivindicación a la expresión, y para mí fue un momento verdaderamente decisivo, que a veces no se vive más que de una manera confusa, pero que cuando ahora han pasado los años, la capacidad de expresión y de expresividad que tiene Labón es impresionante, y mucho se lo debe a la que hablará aquí en primer lugar, que es Marta Verguñós, que dio el paso en un momento muy difícil y ha mantenido el paso también con capacidad de dar un vuelo lateral y de todo tipo, pero que lo ha mantenido durante tanto tiempo y con una capacidad de creación inmensa. Marta, yo de ella quiero recordar nada más, no vamos a hacer ninguna presentación formal para ninguna de las tres, pero de ella quiero recordar su documental Empieza en ti, que también ese movimiento ante el maltrato de empieza en ti, a veces suena crudo, pero a veces las mujeres estamos demasiado tiempo en relaciones de maltrato. No nos vamos, seguimos ahí, motivos respetables siempre, pero nos quedamos un poco demasiado. Y ese documental es una preciosidad. Y también de ella, lo último que he visto y que quiero mencionar es la instalación Taula Viva con Mar Serinyà, que la vi en Girona y que después pues, ha pasado a dominio público, ha sido adquirida por el Estado o por la Generalitat. Y bueno, ahí estará disponible para que se pueda ver, y se puede ver en Vimeo, pero también en algún momento se podrá ver de verdad, porque de verdad es una experiencia muy potente, muy fuerte. Y nada, tiene la palabra Marta Verguñós. Muchas gracias, Milagros. Bueno, relacionado a lo que decías de Labón, para mí siempre es importante decir que un paso como ese una lo da porque se sabe acompañada, ¿no? Y creo que hoy un día más, pues Labón es una constelación de mujeres que están ahí, que hoy están aquí también. Está Mary, está Gemma, están todo el equipo, Montse, dando este apoyo incondicional que hace que este lugar sea esto, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí hoy, entre otras cosas porque he conocido a Bárbara presencialmente, que tenía ganas, ¿no? Porque al final en estos momentos extraños ya no sabes si has visto a la gente en presencia o no. Es un efecto un poco curioso, pero no nos habíamos visto y como siempre la realidad es bastante más apetitosa y mejor que la ficción, ¿no? y que lo virtual. Y también estoy muy contenta porque este libro, de los tantos libros que una puede haber leído, pues este es de los que más me ha marcado, impactado y dejado huella, con lo cual cuando Milagros me propuso acompañarla en la presentación, pues dije, bueno, lo he apuntado porque últimamente, yo soy mucho más de hablar así desde la espontaneidad, pero últimamente por varias razones me va mucho mejor leer lo que tengo escrito. O sea que voy allá, ¿de acuerdo? Cuando Milagros me propuso participar en la presentación de este libro, me salió será un placer, espontáneamente. Ese era el sentir primero. Después aparecieron, como no, pensamientos del estilo de uy, pero ¿qué voy a decir yo si no soy escritora? Uy, pero ¿qué voy a decir si, como dice Clarice Lispector, yo no soy una intelectual, escribo con el cuerpo? Pero una vez dejados pasar esos pensamientos y conectando con el sentir, me dije, pero si justo después de leer este libro eres más libre. Este libro me ha hecho más libre del pensamiento, que todo lo enmaraña, y lista para el sentir del sentir, que todo lo acompaña. Pues vamos allá.
Estas inseguridades iniciales, fruto creo de lo que Milagros hábilmente ha llamado en este libro violencia hermenéutica, se disipan cuando una decide hacer lo que le sale de la perla, que es a lo que nos incita este libro. Me explico. Leyéndolo, ha sido inevitable recordar mi paso por el instituto cuando durante las clases de filosofía, sobre todo cuando nos explicaban a Santo Tomás, saltaba por la ventana y me iba a la playa a leer a María Mercè Marçal, momento en el que también empezaba mi primer amor por una mujer, mi profesora de literatura. Dejadme que os cuente también que mi madre en esos tiempos, en que yo y mi hermana éramos adolescentes, siempre nos decía: haced lo que queráis, pero no me vengáis a casa con un bombo. Esa fue toda su educación sexual. Pero parece ser que fue infalible, ya que nosotras dos, obedientes, decidimos usar el método anticonceptivo más eficaz, que fue amar a otras mujeres y construir nuestras relaciones de vida con ellas y así escapar de coitos no deseados, entre muchas otras cosas. Mi paso por la universidad fue similar. Me interesaba muy poco lo que me contaban y decidí, por un lado, abandonarla un tiempo, irme a América Latina, donde conocería el feminismo autónomo, para después regresar a la universidad con un megáfono debajo del brazo, intentando organizar una huelga mundial de mujeres, cosa que no logramos, tal vez porque en esos momentos hablábamos de parar el mundo parando los cuidados. Probablemente, si la propuesta hubiera sido una huelga mundial de sexualidad vaginal, igual realmente se habría parado el mundo. Pero decidí ser obediente otra vez y cumplir con el consejo de mi madre, que también nos decía: haced lo que queráis, pero sacaros un título. Para sobrellevar la situación, empecé a construir una relación de amor y amistad con aquellas maestras que me interesaban de la facultad y así aprendí, a espaldas de la violencia hermenéutica, sin tener que saltar por la ventana cuando hablaban de Picasso, puesto que en esta ocasión había 4 pisos de altura. Amistades que han llegado hasta el día de hoy, como la que tengo, por ejemplo, con Laura Mercadé. Todo ello para llegar hasta aquí, hoy, después de este libro, que me ha hecho, como os decía, más libre. Pero no he venido aquí a hablar de mi libro, como se suele decir, sino del de Milagros. Escribe Milagros. Y, sin embargo, una vez descubierta por la propia conciencia, por el propio sentir, la violencia hermenéutica involuntariamente sufrida, a una le sale preguntarse si no habrá aquí una confusión derivada del conocimiento académico y su pensamiento del pensamiento. Si la prevención frente a la fusión amorosa no ha de ser contra amor, sino más bien contra la sexualidad de la penetración y la vaginalidad fálica, contra el amor objetivado, la posesión que a una mujer la hiere en su alma y su propio sentir originario. Porque tanto la mística beguina como las oráculas, las profetisas, las sacerdotisas y la poesía femenina, sustancialmente clitóricas, todas ellas, ignoran esta prevención. La ignoran porque su amor no tiene objeto y es un amor sin un porqué. El libro de Milagros ha provocado en mí varias cosas, entre ellas la necesidad de leerlo 3 veces, una con el cuerpo y sin esperar retener nada, solo gozar, sin más, otra con el lápiz en la mano, subrayando todo lo que me inspiraba, con lo cual ahora tengo un libro que parece un cuaderno de rayas, y una tercera para degustar las perlas que contiene y hacerme un collar con ellas. Este libro, que para mí tiene bastante de viaje iniciático, en su creación ha seguido un poco, ha sido un poco como el camino de la Virgen, una anunciación, una concepción y hoy una presentación en el templo, si me permitís llamarlo así. Me gustaría compartir con vosotras algunos momentos de esta concepción a través de alguna conversación por WhatsApp con Milagros mientras ella lo concebía, con mucho placer mediando, y justo en esos momentos yo estaba en plena reescritura de guión de mi próxima película. Era el verano de 2019, justo antes de la pandemia. Os leo
parte de esa conversación. 29 de julio de 2019, Santa Marta. Milagros. Se me olvida preguntarte, como mujer de plantas, ¿qué es para ti el laurel? Marta. El laurel lo quemo porque su olor es relajante y abre las visiones a otras dimensiones y te conecta rápido con el reino del espíritu. Mi abuela me contó que se reunían en la calle de la Luna con un grupo de mujeres espiritistas que quemaban laurel para conectar con los espíritus, y ella siempre lo hacía. Y yo, ahora que ella no está aquí en cuerpo, lo hago para conectar con ella en espíritu. 30 de julio de 2019. Milagros, me encanta y me sirve. ¿Te parece bien que te cite en la nota? 1 de agosto de 2019. Marta, después de hablar contigo, conecté mucho con mi abuela, la extrañaba y decidí meditar un poco. La emoción me invadía y le pedí que se manifestara de alguna manera. Y te vas a sorprender, porque mira lo que me encontré justo después dentro de la bañera. Aquí adjunta va una foto de una serpiente dentro de mi bañera. Esto es absolutamente real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Superado el susto, me reí, se lo conté a mi madre y ella me dijo, no te asustes, recuerda que tu abuela adoraba las serpientes y se comunicaba con ellas. Milagros. Qué fuerte y qué precioso también. Conectar así con tus abuelas es de las tres madres a lo grande. La serpiente y el dragón están en todo lo nuestro. Yo creo que lo que mató la lanza del caballero de Sant Jordi es el orden simbólico de la madre. La verdad es que lo dicen con mucha claridad. Y luego él es el que nos da la rosa, como si no fuera nuestra. Marta, la serpiente me ha tocado algo profundo, lo dejo reposar a ver qué dice. Serpientes y dragones. 4 de agosto de 2019. Milagros. ¿Te dice algo la Asunción de la Virgen? Marta, dejando reposar tu pregunta, me he dado cuenta de que la figura de la Virgen de la Inmaculada, que tiene mi abuela, justo tiene una serpiente debajo, en los pies, con una bola en la boca. Ya sé que esto no tiene nada que ver con tu pregunta, pero vendría a ser, el cielo está aquí con nosotras. Mis brujas señalan esto. Con mi abuela, que se llama María, el 15 de agosto solíamos celebrarlo. Ella decía, el 15 d'agost bull el mar y bull el most. Es el momento de máxima temperatura en la alquimia de la naturaleza, ya que el mosto se transformará en vino y la luna llena es, la luna de agosto es la madre y señora del vino. La asunción es cuerpo y alma, uva y calor que se transmutan en espíritu. Esto viene a ser el acto de creación, ¿no? Ese acto único de escucha, para mí, en ese acto único de escucha, para mí, cuerpo y alma ascienden al reino de los cielos en esos instantes de belleza. Esa tal vez es nuestra asunción del cada día. Me voy al mar. 4 de agosto. Marta, hoy he encontrado en mi libreta de viaje de cuando estuve en Delfos la clave para lo que se llama el primer punto de giro de guión de mi película, que supongo ya sabes. Las sibilas, llamadas pitias o pitonisas, que viene de Pitón, serpiente, hija de Gea, que custodiaba la gruta y el oráculo primitivo de su madre, que después Apolo mató para tomar posesión del oráculo. Bueno, el caso es que las pitias mascaban laurel mezclado con agua de la fuente Castalia, para alcanzar ese estado de trance y lucidez y que la serpiente, como tú decías, es omnipresente en nuestras historias. Apolo, como Sant Jordi, mata también el simbólico de la madre, aquel que, como mis abuelas, te enseña los misterios de la vida desde la vida misma. Qué bien que hoy hayas soñado con Juana Inés. Yo hoy soñé que estaba embarazada. 29 de octubre de 2021, Barcelona, o sea, hoy, aquí y ahora. En esa conversación lo que no le conté a Milagros fue que lo que le pregunté a mi abuela, a su espíritu en este caso, fue sobre mi maternidad. Le pedí una anunciación y ella me mandó una serpiente. Serpiente que volvería a aparecer, una culebra de escalera, dentro de una pequeña ermita prerrománica, después de visitar a una bruja en la montaña para poner mi cuerpo y mi alma en armonía para la concepción. Estando yo tumbada en el suelo, con las piernas abiertas hacia la puerta de la ermita, que es de planta circular, entró la serpiente. Vino hacia mí, después se desvió hacia la pared, recorrió todo el círculo de la ermita y salió de nuevo por la puerta.
Estoy embarazada y justo hoy cumplo 6 meses de embarazo de este cuerpo, concebido sin coito, el mes de mayo, mes de María, concepción que tiene su origen en ese verano y en este libro que hoy presentamos. Otro efecto de este libro pócima es cómo ha afectado la relación con mi madre, o sea, cómo la ha mejorado. Mi madre, maestra y amante de los libros, de la que he aprendido el amor a las palabras, la que nos hizo clitóricas, a mí y a mi hermana, a base de repetirnos, haced lo que queráis, pero no me vengáis a casa con un bombo, me preguntó, ¿qué libro era el que se presentaba hoy? No voy a negar que con cierto pudor y esperando cualquier comentario posible de esos que solo hacen y saben hacer a veces las madres, se lo conté. Y para mi sorpresa me dijo, ¡oh! Pero qué libro tan interesante, ¿dónde puedo conseguirlo? Efectivamente, clitóricas nacemos todas. Dice Milagros en el libro, el autorretrato, mirándose al espejo, es en nuestra historia un referente clitórico de la práctica artística femenina, libre del pensamiento, libre de la violencia hermenéutica, una práctica artística y política nunca olvidada. Ella, porque así lo quiere y le apetece, se mira y se ve y se pinta. Esa es su representación como artista impredecible, no penetrable por la violencia hermenéutica. Mirándose al espejo, ella concibe conceptos vírgenes y originales, conceptos sin falo. Milagros ha escrito, en mi opinión, un autorretrato, porque con este libro ocurre como en los grandes retratos de artistas como Artemisia Gentileschi, una inevitablemente se ve en él. Tal vez hasta ha creado un nuevo género literario, el autorretrato pintado con palabras. Recuerdo de pequeña estar fascinada por los espejos, poner un espejo frente a otro y preguntarme ¿hasta dónde llegará este reflejo del reflejo del reflejo del reflejo? Y comprender así el infinito. Como me pasa con este libro. Es un espejo frente a otro y se va expandiendo en cada una de nosotras cuando lo leemos. Amasar, pelar guisantes, tocar la superficie del agua, tocar el pelo o que te lo toquen, oler rosas que huelan, buscar el sol en invierno, poner solo los pies en la mar, tumbarse en un campo florido en primavera, oler la tierra cuando acaba de llover, hundir las manos en un saco de arroz, acariciar con las pestañas, bañarse en la mar cuando llueve, sentir la brisa fresca en la cara, que te masajeen las orejas, la espiral, la concha, la perla, el agua, la esfera, la rosa, la flor. Cita Milagros a Jadwiga de Amberes, todas las cosas hay que buscarlas con lo que ellas mismas son, la fuerza con la fuerza, la astucia con la astucia, la riqueza con la riqueza, el amor con el amor, el todo con el todo y así siempre, las semejantes con las semejantes. Esto basta nada más. Amor es la única cosa que nos puede bastar. Añadiría yo el placer con el placer. Gracias, Milagros. Ha sido un placer leer este libro. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas. Y sí, bueno, me emociona un poco lo que has dicho, o sea que vamos a dejarlo, ¿vale? Y ahora hablará Bárbara Berzini. Con Bárbara Berzini tengo una relación desde ¿qué mes era? Marzo de 2020, ¿no? Nos conocíamos de antes, yo había estado en el tribunal de sus 2 tesis y ella había estudiado en Barcelona y nos habíamos visto aquí a veces, pero ella pidió una relación de teléfono, o sea, 2 horas a la semana para hablar de pensamiento, de lo que quisiéramos, ¿no? Y yo dije que sí, y luego vino la pandemia justo poco después, que no tenía nada que ver con nosotras en el sentido de con esta relación o con esta apuesta. Y ha sido una apuesta tan alta que hemos hecho tantas cosas en este año que no se pueden ni contar, ¿no? Es una cosa curiosa, increíble, lo que hace la práctica de la relación de verdad, cuando no es ni de lejos instrumental en absoluto,
porque la relación no es siempre práctica de la relación, ¿no? Muchas veces no lo es. Bárbara es filósofa, se educó en la Universidad de Verona y aquí en Barcelona. Y en este año en el que yo he escrito El placer femenino escritórico, ella estaba también escribiendo un libro y ese fue el intercambio principal, la verdad. Y publicó La madre nel mare, l'enigma di Tiamat, salido de lo que no dijo en su tesis, porque recuerdo una cosa muy importante políticamente que ella dijo en una de las defensas: no se lo quiero dar todo a la universidad, me quiero quedar, claro, un resto importante. El resto es lo más importante. Y este libro yo lo he traducido también en los últimos meses al castellano y se llama La madre en la mar, el enigma de Tiamat. Los dos libros están publicados están autoeditados, fue una opción, Bárbara por unos motivos, yo por otros. No quisimos ser juzgadas, nos habíamos cansado de someternos al juicio ajeno, ¿no? Vale que te dicen, pero te pueden aportar, te pueden aportar, te pueden aportar. Hija mía, todo el mundo puede aportar, pero luego aporta poquito, ¿no? Entonces, en cambio, se toman 6 meses para aportar este poquito y luego además te dicen es que no es buen momento, es que la pandemia, y cuando no hay pandemia es que no se lee, y cuando no se lee es que sí se lee. Y tal. Y en fin, total que decidimos. Y os invito, fundamos una colección porque nos parecía que los libros solitos en el mar de Amazon podían estar pues como muy desprovistos de envoltorio y fundamos una colección que se llama A Mano y ya tenemos 5 títulos, o sea que no nos podemos quejar. Los libros son nuestros, no son de Amazon y en realidad la distribución es de cada autora. Somos ahora 3 autoras y cada autora tiene la distribución de su libro fuera de la plataforma de Amazon como una editorial cualquiera. No hay que invertir ningún dinero y está bien. Entonces, ya sé que Amazon es una plataforma odiosa, etcétera, tal, pero bueno, yo tengo mis impresiones también sobre las plataformas odiosas, ¿no? ¿Quién no tiene Microsoft? Y, en fin. Bueno, Bárbara, que no tiene ya nada que ver con Microsoft ni con Amazon. Bárbara va a hablar ahora, gentilmente ha venido hasta aquí para presentar el libro. Sí, disculpa. Se oye bien, ¿verdad? Fantástico. Así me gusta. Es un placer infinito estar aquí. Es mi primera vez en presencia después de 2 años, creo. Así que celebro este momento como mágico y hablando de un libro que es placer puro. Así que placer con placer que se multiplica. Y quiero dar las gracias a Milagros por haber pensado en mí en este día tan especial. Y a Marta, me ha impresionado lo que has dicho. De verdad, ha sido increíble. Tomé notas para utilizarlo en Verona la semana próxima. Y quería decir una cosa que las mujeres hemos escrito muchísimo sobre la práctica de las relaciones, pero yo en los últimos años quiero insistir preguntando de qué relaciones estamos hablando, porque creo que hoy yo siento esas relaciones encarnadas, concretas, aquí, carnales y lo que multiplican, lo que has dicho tú antes también, como tú has hablado de la relación con Milagros, los mensajes, o sea, no es teoría, es concreta, es una práctica, pero a veces yo he sentido cómo se ha ido deslizando, desplazando a una teoría y creo que
cada día hay que preguntarse de qué relaciones estamos hablando. Para mí es muy importante y creo que el fundar la colección a mano viene de esto. Mi libro viene de esto. Es un movimiento interior para mí muy importante. Bueno, vamos al libro. Tengo una premisa que es que este libro es muchísimo más de lo que voy a decir ahora, pero he sentido la necesidad y la urgencia en mí después algunas presentaciones, algunas preguntas, algunos debates, palabras que iban circulando de otras, de volver a reflexionar sobre dos palabras esenciales del texto de Milagros, que una es clítoris y la otra es violencia hermenéutica. He sentido esta urgencia, sé que es solo una parte del libro, pero es como que quiero estar también en resonancia de todo lo que este libro ha movido en este año y de como preguntas o debates que se han quedado como ahí. Y me tomo el lujo hoy un poco de responder a esas cosas que he sentido moverse. Yo también he escrito porque mi castellano no es de los mejores, así que bueno, espero que se entienda y voy. Yo, como sabéis, algunas, no todas, he traducido el libro de Milagros y a la hora de traducirlo también he sentido un movimiento en mí respecto a la lectura, a las primeras lecturas. Así que también traducir El placer femenino escritórico ha sido un reto importante para mí porque, como ya he comentado en otras ocasiones, este libro tiene una medida de excelencia femenina, una desmesura que tiene que ver con la grandeza clitórica de la autora, porque se percibe, yo por lo menos lo he sentido con mucha fuerza, que ella ya escribe desde la era de la perla. Es algo que se siente profundamente. Y con la grandeza de todas las mujeres que habitan su libro, que son mujeres de otro mundo y que son muchas. Hay muchas mujeres que habitan este libro. Grandeza que en cuanto tal es muy difícil de abrazar. Así que a la hora de traducir he decidido abandonar el control y dejarme llevar por el sentir, por el placer y por el amor. Y quiero subrayar la palabra amor, palabra que inunda el texto entero, porque siento que en nuestra época es una palabra maltratada, muy a menudo silenciada, apartada, dejada en un ángulo, al lado, como algo de innombrable, a veces hasta tachada de ingenuidad. Traducir este libro, para mí es importante decir que traducir este libro es, antes de cualquier otra cosa, un acto de amor. Amor como política prima, oriente y horizonte de la política de las mujeres. Amor a la relación, amor para las palabras, el amor que fluye en la lengua materna, el amor hacia una misma y a las mujeres, el amor de la rosa. A lo largo de la traducción, volviendo a leer el libro palabra por palabra, me ha sorprendido una y otra vez, y me sigue sorprendiendo, la valentía de Milagros en escribirlo precisamente así, como está escrito, palabra por palabra, y autopublicarlo. ¿Cuánta fuerza requiere decir y sostener la verdad a partir de sí hasta sus pliegues más incómodos? Porque la verdad no siempre es plana y verde, muchas veces es áspera y dura como las piedras, y puede doler también. Creo que para decir la verdad a partir de sí, hay que estar intensamente en las palabras, adentro de las palabras, llenándolas con el peso de la propia experiencia. Una palabra así puede hacer justicia porque está colma, está llena de un sentido que le viene de la vida que late.
Esta palabra de la que estoy hablando, la que estoy imaginando, me gustaría llamarla palabra amniótica, porque no ha perdido la dimensión creacional de la lengua materna, su viscosa humedad fértil donde todo se mezcla y se transforma en las entrañas de una mujer. ¿Cuáles son esas palabras húmedas y encarnadas? ¿De cuáles palabras estoy hablando? Clítoris es una de estas, una de las irrenunciables del libro. La encontramos ya en el título, junta a la palabra placer. Y estoy segura que muchas, y muchas también de vosotras, han disfrutado con alegría en el profundo viendo la palabra clítoris impresa en la portada de este libro. Es muy importante que esté impresa en la portada, ya, que ya ahí esté. Respirando esta felicidad que te da porque te permite respirar a pleno pulmón la emoción de la libertad del placer femenino. A lo largo de la presentación del placer femenino escritórico me he ido enterando de cuánto sigue siendo una palabra revolucionaria, mucho más, admito que mucho más de lo que imaginaba. Me sorprendió mucho. Y como nunca deja de ser actual, porque sigue generando oposiciones, fricciones, conflictos, debates. En realidad he traducido fricciones, pero la palabra en italiano, la palabra que he pensado de primera es atrito, con todas esas T que chocan la una con la otra y que chocan con la R, y es un sonido que devuelve mucho este concepto que quiero transmitir, atrito. Y he pensado que este atrito, que el atrito en general, se genera donde no hay fluidez, donde falta el agua. Pero las ninfas siempre están húmedas, como nos recuerda la autora, están vinculadas con el agua. Os quiero dejar aquí este nudo, porque me parece muy interesante, y lo voy a desatar un poco más adelante, porque pienso que hay también cosas que hay que dejar un momento para dejarla sentir a vosotras también, sin solucionarla al instante, ¿no? Clítoris es una palabra a partir de la cual Carla Lonzi ha abierto un camino hace décadas, decenas de años, que ahí se ha quedado abierto a la espera. Milagros lo recorre audazmente en este libro, abriendo nuevos territorios. Y subrayo nuevos territorios. No estamos hablando de una repetición de lo mismo, en ningún momento. Con la valentía sabia de revelar lo que hoy es necesario, es más necesario que nunca. Mientras escribía esto, he empezado a recordar de haber organizado con algunas amigas filósofas en la Universidad de Verona hace unos años un seminario que tenía como título «Che fine ha fatto la donna clitoridea?», que sería «¿Dónde ha acabado la mujer clitórica? ¿Dónde se ha ido?». Ese seminario surgió porque algunas sentíamos la necesidad de volver a poner el placer femenino al centro de nuestra política feminista. Recuerdo que fue un encuentro precioso, muy participado, muy intenso, pero ahí se quedó. No generó otra cosa, se paró ahí. Yo no entendía el por qué, no entendía por qué una cosa que había ido muy bien se troncó ahí. Pero después de haber leído el libro de Milagros, puedo decir que he encontrado la respuesta, o por lo menos mi respuesta. Me pude dar una respuesta. Y creo que se truncó así, de esa forma, porque todavía nosotras, las que estábamos ahí, no estábamos o no éramos conscientes de estar en la era de la perla. Hay un tiempo oportuno, y lo creo profundamente, que hay un tiempo oportuno necesario porque la verdad de una palabra pueda ser detonante. Ha sido mucho más fácil instaurar una antinomia entre mujer clitórica y mujer vaginal, tomando parte.
o clitórica o vaginal. Y tomar parte en lugar de reconocer que cada niña nace clitórica, que toda mujer es clitórica. Esto, para mí, es uno de los saltos simbólicos que ofrece el libro. El salto del sí a todas, ninguna excluida. En la era de la perla no hay una lucha entre vaginal y clitórica. Esto sería y es patriarcado. Como afirma la autora en el libro, toda mujer es clitórica y lo será durante toda su vida. Esta no es una tesis que hay que demostrar, defender frente a un tribunal académico, es una verdad incontrovertible del sentir que no puede ser denegada, que no puede ser criticada, que no necesita pruebas, que no deja espacio para las dudas. Construir oposiciones te hace estar en una postura reactiva, para nada creativa. No todo tiene su contrario, no todo es hegeliano, no todo vive comparándose, existe una unicidad insustituible. La vagina no es el contrario de la clítoris. La vagina es pura ficción y por esto tal vez genera fricción. Y aquí vuelvo al nudo que dejé ahí suspendido antes. Es que creo que el verdadero problema, lo que ha hecho fricción en algunas presentaciones, después de todo, no haya sido la palabra clítoris, sino más bien la carga de la palabra vagina. Y el no llegar a sentir íntimamente que es una palabra inventada por la violencia de la espada, y resistirse a esta verdad, a esta carga oculta, a una carga con cui bisogna fare i conti. Questo non lo sé traducir. Con la que una verdad... ¿Tú lo quieres traducir? Con la cual hay que encararse. Muchísimas gracias. La vagina, como explica la autora, y la cito, es un invento de la anatomía patriarcal, anatomía que, cuando se refiere a las mujeres, es siempre política. Y yo añado, el invento de la vagina, como el invento del orgasmo vaginal, no le sirven de nada a una mujer. Se limita a generarle confusión y equívocos. La vagina solo le es útil al falo, que se percibe como espada, la inventa para reducir a una mujer a una medida pequeña, mientras él así se puede sentir grande, para volverla falsamente igual en el orgasmo, ahí donde no hay igualdad, ahí en el lugar que él ha elegido, ahí donde ella es muda porque no siente. El abismo que existe entre la era de la perla y el patriarcado es para mí el mismo abismo que hay entre una palabra amniótica y la que he definido palabra envoltorio. En italiano involucro, que me gusta también más porque tiene esta C con la R que lucha. Palabra envoltorio, esa palabra envoltorio que son palabras que he escuchado muy a menudo salir de la boca de muchos filósofos y de algunas filósofas, palabras vacías que llenan muchas universidades y se pueden utilizar e intercambiar sin roces o rasguños, con grande facilidad y sin experiencia ninguna, ni sentir. Vaciar las palabras, transformarlas en vainas, no respirar en ellas, utilizarlas como involucros, como envoltorios, me vacía y vacía a las que me leen, porque es una acción desalmada que sustrae sentido al mundo. Esta práctica, para mí, forma parte de la violencia hermenéutica. Violencia hermenéutica es otra palabra irrenunciable de este libro, profundamente vinculada con el equivocarse, llamar con el mismo nombre cosas diferentes, algo que no es lo mismo. Mi experiencia personal
me dice que estamos viviendo en un momento histórico donde todavía no hemos alcanzado a ver hasta dónde la violencia hermenéutica ha entrado en nuestras casas, en nuestra comida, en nuestras palabras. Por esta razón, este libro es necesario. Por esta razón, insisto en la importancia de practicar la tabula rasa cada día, porque no existe un lugar neutro donde refugiarse. Este lugar neutro es una ilusión construida por el orden fálico. La verdad, como decía antes, a veces es áspera y dura como la piedra. La neutralidad es una de las grandes mentiras del patriarcado. Para mí, y no solamente para mí, tiene un valor político inmenso que sea precisamente una mujer que ha pasado mucha parte de su vida en la universidad, que escriba sobre la violencia hermenéutica. Desde esta perspectiva, considero este libro también como un libro de desintoxicación y curación de esta violencia. Y me ha enseñado, o por lo menos yo he entendido, luego no sé si la autora dirá que sí, que para desintoxicarse es necesario pasar por el teatro de la vaginalidad y reconocer dónde hemos actuado, qué papel hemos tenido de protagonista, de extra, de dónde nos ha tocado, dónde nos hemos equivocado de orgasmo, dónde no he partido de mí, fingiendo el coito. Este co-ire, ir con, que es otra pura ficción, que hace fricción, porque no hay un coire, puesto que cada una y cada uno siente y se mueve a partir de un lugar diferente. Es necesario preguntarse, en este teatro de la vaginalidad, donde me he reducido a una medida pequeña, reflejo deformado del espejo del otro, olvidando mi infinito. Deseo concluir hablando del resto. Me resulta interesante que tú también hablases del resto. Se ve que el resto es una característica que yo muevo, porque a la hora de traducir, evidentemente hay un resto, hay siempre algo que no se puede traducir, más de una cosa. Pero hay una cosa en particular que yo no he podido llevar al italiano, porque es una cosa de milagros y es solo tuya en aquella manera, que es tu ironía. Tu ironía evidentemente no la he podido traducir. El texto de Milagros, las que lo han leído lo saben, está lleno de ironía y esta ironía permite que la lectura fluya con gusto. Y claro, no poder traducir la ironía de Milagros y reconocer la alteridad, la diferencia, el más de la otra, me ha hecho pensar por qué para mí es tan importante la ironía en la escritura femenina y en este libro. Y me he dado cuatro respuestas, o sea, 4 puntos que la ironía toca que para mí son importantes porque abren el infinito. El primero es que para escribir con ironía hay que tener autoridad. Hay que tener autoridad porque tienes que haber encontrado un lugar en el simbólico, tu lugar, donde has dejado de ser objeto del discurso del otro. El escribir con ironía implica, para mí, salir de la tentación del mal. Y es muy importante salir de la tentación del mal, que para mí, en el caso de la escritura, significa salir del victimismo, salir de las reivindicaciones, salir de las lamentaciones que reproducen el dolor, sin nunca salir de ahí, como en un círculo vicioso, en un loop que sigue ahí, ¿no? Mordiéndose la cola. El tercer punto es el de la lengua que tiene que hablar a todas y a todos. Los conceptos, para mí esto es súper importante y más porque vengo del mundo de la filosofía, los conceptos no tienen que ser difíciles.
no tienen que ser montañas para escalar. La ironía permite un concepto de volar. Es la salida airosa que encontramos en el libro y que siempre está ahí, a mano. Y al final, el cuarto punto es que la ironía abre a la dimensión del juego, que es como aprendemos a hablar, jugando con las palabras en relación con la madre. Esta dimensión del juego permite disfrutar de las palabras, sentir el placer a la hora de escribir, disfrutar de la escritura femenina. La risa que libera frente a un patriarcado que se cae porque no se sostiene solo. Muchísimas gracias a Bárbara. Con esta compañía ya no necesitáis oír más, ¿eh? Sí, hasta podíamos ya empezar a debatir lo que decías, ¿no? Bueno, a debatir, a hablar, a comentar. Es verdad que yo he sufrido mucho la risa sardónica y he procurado no ser nunca sardónica en el libro. Estaba muy de moda, ¿no? Durante muchos años en el pensamiento, eso de, sí, lo sardónico, que tiene un veneno, es la risa con un veneno, ¿no? Y en cambio la risa sin más es mucho mejor que la risa sardónica, sí. Tienta la sardónica, pero no la he usado nunca, la verdad. Bueno, ¿yo qué puedo decir del libro? Pues el recorrido que he hecho para este encuentro lo recojo aquí. Realmente este libro nació de una necesidad personal. En parte la ha visto ya Bárbara. Nació de una necesidad personal y creció alegre, parece mentira, en esos meses de confinamiento, porque no creíamos que pudieran durar lo que duraron. Lo cual ingenuamente garantizó la felicidad de la escritura, aunque parezca mentira. Ha sido una escritura muy feliz la de este libro. A mí me da un poco de vergüenza decirlo, pero como somos muy pocas mujeres, pues, o poquitas, pero muy importantes, pero es más fácil decir cosas, ¿no? Y a mí me ha dado muchos orgasmos. No lo podía entender, pero es así. La escritura, por lo general, es dura. Es dura. Y la escritura de este libro, no digo que no haya dado mucho trabajo, que lo da, pero no, ha sido una escritura placentera, muy amable. El libro creció acompañado por la relación que espontáneamente propuso Bárbara Berzini, esta relación semanal que os decía, y uno de los cuyos frutos más grandes han sido la colección a mano y su preciosa traducción al italiano del libro que presentamos hoy. ¿Cuál fue mi necesidad personal? Fue la de traer al presente la genialidad de Carla Lonzi. Carla Lonzi cuando escribió y publicó La donna clitoridea e la donna vaginale. Yo recuerdo que este texto cayó como una bomba en el feminismo, aquí en Barcelona. Yo en ese momento no vivía ya aquí, pero venía mucho y recuerdo que cayó como una bomba en mi experiencia, claro, porque en Italia sería otra experiencia muy potente también, pero aquí. A mí me afectó profundamente y me interpeló como te interpelan esos textos misteriosos que cuando los lees sabes, porque lo sientes, que tienen un secreto que no aciertas a desvelar. Recuerdo, y lo comento en el libro, las discusiones a gritos entre nosotras, las feministas de Barcelona, sobre los propios orgasmos reales e imaginados, una discusión en concreto justo al final de la Rambla Cataluña, de noche, saliendo de un bar después de un encuentro. Gritábamos unas contra otras como grita el Minotauro ante lo que quiere entender y no puede. ¿Qué es lo que no entendíamos? En mi opinión, no nos dábamos cuenta de que las feministas jóvenes de entonces, o sea, nosotras mismas,
que nos considerábamos emancipadas y libres, y así éramos vistas también, vivíamos en una situación contradictoria, una situación de doble tirón, y al mismo tiempo estábamos llevando con nuestra enorme fuerza que la teníamos, estábamos llevando esa contradicción al límite, hasta desencadenar su imposible. Había una contradicción insoportable entre nuestro ser emancipadas y ser libres, que yo al menos creía que iba todo junto. Porque nos estábamos emancipando de nuestro ser mujer. Fue muy difícil de entender, pero yo creo que nos estábamos emancipando de nuestro ser mujer que ocurre, que es lo más grande del mundo, y así automáticamente nuestra libertad se empequeñecía y se desorientaba. Independientemente del tipo de sexualidades que practicáramos, ya que el ser lesbianas, como se decía entonces, se quedaba también dentro de la emancipación, en tanto que parte de la política de la identidad, esa política que atrapa a la libertad femenina subyugándola en todos los sentidos. Te subyuga como un hechizo y te subyuga como un peso, como una opresión. Yo creo que el pensamiento de Carla Lonzi dio en la diana de esa contradicción. Por eso gritábamos, en vez de sentir y hablar. Nos pasaba algo insoportable, algo sentido en la carne que no accedía a la palabra, en los dos sentidos. No alcanzaba y no se dejaba. El texto La donna clitoridea y la donna vaginale nos obligó a preguntarnos por la veracidad del propio placer. Eso lo vimos claro enseguida, pero era impensable, ¿no? Preguntarnos por la veracidad del propio placer, del propio orgasmo, porque lo dábamos por seguro y cierto. Sabíamos que el orgasmo vaginal había sido inventado por un psicopatólogo horrendo 50 años antes, en el marco del freudismo y su misoginia patente, pero no nos cabía en la cabeza que esto nos afectara personalmente a cada una de nosotras. En aquel momento el feminismo se ocupaba más de las otras, de un vago e inexistente las otras, que salvaguardaba la propia opresión y retardaba la propia toma de conciencia. Carla Lonzi forzó la pregunta, la incógnita, que yo, al menos, he tardado 50 años en poder poner en palabras que desencadenaran su imposible. Yo vi que me afectaba mucho, pero no hice nada más. No llegamos a puerto alguno en aquellos años. No llegamos porque las lesbianas militantes, al menos las que yo conocí, que tenían mucho predicamento entonces en el feminismo, usaron el texto de Carla Lonzi para reforzar su política de la identidad. Ellas tenían razón, basta, sin hacerse ninguna otra pregunta, sin entrar en su sentir ni en su conciencia, sin darse cuenta de que las identidades son constructos patriarcales para dividir y así dominar mejor. La conclusión a la que llegamos, al menos la que yo me quedé, con la que yo me quedé, fue que el texto La mujer clitórica y la mujer vaginal era peligroso porque nos dividía a las mujeres. Creo que no me equivoqué en esto porque todavía el título de este libro, antes de que saliera el libro, ya me dijeron que dividía a las mujeres, o sea, que seguía en 2020. Que era peligroso porque nos dividía a las mujeres, a la vez las mujeres estábamos hartísimas de ser divididas por las 1000 instancias del patriarcado de entonces, empeñadas en separarnos y en confundirnos con el fin de preservar el contrato sexual sobre el que su poder se fundaba. Y así,
entre perplejidades y gritos, la mujer clitórica y la mujer vaginal quedaron pendientes, trabajando dentro de cada una, como trabajan las palabras, a la espera de tiempos más propicios. Por eso el primer capítulo del libro que presentamos se titula Equivocarse de orgasmo. Fue la frase que nos salió entonces. Y el segundo se titula la violencia hermenéutica o clitoridectomía simbólica. Era la violencia hermenéutica universitaria lo que nos impedía entender. Recuerdo reírme sola un buen rato al empezar el libro, cuando me vino a la cabeza el título del primer capítulo, Equivocarse de orgasmo. Pensé incluso en ponerlo como título del libro entero, aunque el libro, como suele pasar, se fuera él solo, por suerte, por otros caminos más placenteros y más alegres. Por eso los 2 capítulos restantes se titulan Glosa del placer clitórico y Concebir cuerpo sin coito y concepto sin falo. Esa es la respuesta a la pregunta de 50 años atrás. Pero la frase equivocarse de orgasmo consiguió cumplir el hechizo de disolver, al menos en mí, y entre risas, sin controversia alguna, la contradicción antigua. No he entrado en la contradicción, se soltó con ese título. Me di cuenta de que la emancipación a la que nos había llevado la violencia hermenéutica universitaria nos ponía un tope, el tope de impedirnos ver que la emancipación formaba parte de la opresión que tanto criticábamos. Decirlo con 4 palabras ha sido muy difícil, muchísimo. Por eso, una de las cosas importantes, en mi opinión, que el libro aporta es la toma de conciencia y la expresión, que ya ha sido recogida aquí, de que toda mujer nace clitórica y virgen. Para mí misma fue una contradicción cuando la pensé, no estaba segura, pero luego sí. Toda mujer nace clitórica y nace virgen, y clitórica y virgen puede permanecer la vida entera, sea o no sea madre. Esta es una contradicción evidente, pero que, visto lo otro, se puede comentar y hablar. La clave está en no equivocarse de orgasmo. Es el no equivocarte de orgasmo lo que te hace permanecer virgen. La virginidad está en el orgasmo, en el placer, no donde la ponen los hombres, en el himen, en el no sé qué, no. Esta es una afirmación mística, no reificable, no objetivable, porque el primer sentir que de amor, de dama a amor, se tiene es ya mística. Se equivocó de placer, en mi opinión, María Zambrano cuando escribió en su Filosofía y Poesía que la primera idea que del amor se crea es ya mística. No, en mi opinión no, amor no es una idea, es un sentir. Sentir precisamente placer. Y todo placer es de la mística. Todo placer pertenece al misterio, siendo el ser mujer el misterio más importante de la naturaleza. Su misterio primero que pervive siempre. Misterio que obviamente los relatos patriarcales convirtieron en segundo, en secundario, y por eso son patriarcales. En el origen de todo placer y de toda vida hay una divina presencia que es mujer y que acompaña e inspira lo vivo. Por eso el placer femenino es clitórico. Y por eso la vagina y el orgasmo vaginal tuvieron que ser inventados por hombres machistas. La vagina en 1641, en el libro tenéis los detalles, cuando la caza de brujas empezaba a ser ganada, y no por los hombres solo, sino por los estados modernos, que van bastante más allá la cosa. Y el orgasmo vaginal en 1928 es inventado por ese tal, cuando la libertad de amar de tantas mujeres del siglo XIX y principios del XX amenazaban con derribar los estados modernos. Por tanto, se empieza y se acaba, ¿eh?
amenazaban la libertad de amar de las mujeres. Existen los matrimonios entre mujeres en el 19, ¿quién lo diría? Y en el 11, pero bueno, era más difícil en el 19 según la violencia hermenéutica universitaria que en el 11. Por tanto, cuando la libertad de amar de las mujeres del 19 y 20 amenazaba con derribar los estados modernos, eliminando el patriarcado de sus casas y de sus vidas y de su noción de lo que es una familia. Yo me reí mucho traduciendo del latín lo que dice el inventor conocido de la vagina sobre la utilidad de esta, que estaba diseñada, según él, literalmente, para el cómodo choque viril. Algo parecido al tópico mujeres victorianas, que nunca existieron en términos o en los términos del tópico machista. Todo esto es un enigma para la mente moderna y posmoderna, por eso nos ha costado también tanto. Al ser universitarias entramos en esa mente que tiende ya de forma casi naturalizada al uno, al falo, construcción cultural del pene. Un enigma no de los de Sor Juana Inés de la Cruz, sino de los de Edipo, que ha estudiado magistralmente Bárbara Berzini en su libro La madre en la mar, el enigma de Tiamat. Hoy, enigmáticamente, y me lo dicen personas jóvenes, parece que las mujeres emancipadas ya ni hablan de su vulva. Y con frecuencia, tanto oralmente como por escrito, esto ya lo había visto antes, la confunden con la vagina. También la confundíamos nosotras, cuidado, teníamos que pensar 2 veces qué V era cuál. Y quedaba siempre como una extrañeza, ¿no? Bien, persiste así, entre algunas, la pena enorme de equivocarse de orgasmo. Pero el cuerpo, como decía María Zambrano, se obstina en ser. Lo prueban esas inexplicables enfermedades femeninas, antiguas y nuevas, la depresión que no ceja, la fibromialgia, la fatiga crónica, el inexplicable me duele todo, no puedo con mi alma, que ahí siguen. Persiste una contradicción insoportable que nos tensa el cuerpo y el alma y nos impide destensar una y otro hasta que el dolor se adueña. Esas enfermedades advierten de que el placer está ausente. Y se nos olvida, hay que repetirlo una y otra vez. Tienen que ver con el placer, porque si los asociamos solo con la violencia masculina, entonces no salimos de la oscuridad, no salimos de la negrura, porque la oscuridad a veces es bella. Por tanto, nos avisan de que el placer está ausente. Escribiendo este texto me ha venido a la cabeza El cos aguanta si el cor canta, de Marina Rosell, que el tiempo que hará que no oigo este disco que tengo por casa, y en cambio me ha venido, digo, claro, si esto sigue vigente. Porque a una mujer el placer le pertenece en primera instancia. No hay que esperar a nada. El placer me pertenece en primera instancia por mi ser mujer y por mi ser divina. Placer del cuerpo y del alma inseparables. Placer del alma corporal, como lo ha llamado Antonietta Potente precisamente en la primera presentación de este libro. Yo no conocía esa expresión. Por eso el placer femenino es clitórico. Y, lo ha dicho también Bárbara, ni se contrapone con el llamado orgasmo vaginal, ni es tampoco su alternativa. Hay cosas, como dice la Librería de Mujeres de Milán hace muchos años en No creas tener derechos, hay cosas que se eligen sabiendo que no son objeto de elección, que es también un principio místico. La mística es del placer. Las lectoras que han opinado sobre el libro en los meses inciertos que han pasado desde que salió a finales de noviembre del 2020 me han devuelto precisamente eso, que el placer femenino es clitórico.
Me han escrito cosas como estas, yo las leo una detrás de otra, no voy a dar nombres, pero se pueden poner una detrás de otra las frases que he elegido naturalmente, sin más, como si fuera un collage o un poema. No hay sitio ni para la paridad ni para la igualdad en un orgasmo. Esta es de Bárbara porque lo ha dicho ya aquí, por tanto, esta se puede decir. Otra, nunca en ninguna circunstancia dejé de acariciarme. Mi clítoris está mutua. También soy rosa. El placer de coleccionar estampas de vírgenes y de inmaculadas en mi niñez. Qué alivio saber y darme cuenta de que tengo la capacidad de ser clitórica, que he nacido clitórica y ahora renacido clitórica, además de reconocer mi clitoridad en mi vida concreta como lo que significa mi nombre, Ilse, ninfa del agua. Tengo ahora mismo la entraña que me va a dar algo directamente y el alma que ni te cuento, dando palmas está mi alma. Gracias por hacerme reír ante situaciones compartidas en relación al placer del cuerpo y del alma. Extraordinario libro, conmovedor, asombroso, brutal a veces. A mí nadie me despojaba de mi placer. No se pueden decir verdades tan gordas de una forma tan seria y a la vez que te hagan soltar una carcajada. Es uno de los libros más verdaderos que he leído jamás. Y la última, creo... Sí. La palabra placer es distinta para nosotras las mujeres que para la sociedad. La palabra placer redime el dolor, no solo la risa. La palabra placer tiene una fuerza de redención muy grande. En medio está el mundo, no solo mi placer. No solo como un placer egocéntrico, sino verdaderamente grande, un misterio. El misterio lo comprende todo y a todas y todos. Dejando las opiniones, que son literales, críticas, la verdad es que no he recibido, y me lo he preguntado a veces, ¿no? Y se me ocurría seguramente porque el libro no tiene nada que ver con el pensamiento crítico. Puedes decir, no me gusta, no me interesa, o no me vale, pero no hacer críticas. Es un libro, como decía al principio, nacido de una necesidad personal. Y las necesidades personales no se encuentran en el pensamiento crítico. Se atribuye a Wittgenstein aquello de la filosofía contesta todas las preguntas salvo a la que yo tengo, ¿no? Cuando he hablado de él en la universidad, lugar del pensamiento crítico, la experiencia ha sido muy difícil. Me vino de pronto la palabra clitoricida para describirla, esa experiencia. Comparecieron los delitos de omisión, de retroversión, de encubrimiento, de negación del placer clitórico, de anulación de su posibilidad de existencia simbólica. Yo ni entendía de qué me estaban hablando. Hablaban de otra cosa. En realidad, decían, es imposible que no entienda si acabo de hablar yo y que no entienda de lo que me están hablando. Hablaban de otra cosa, que es el modo más académico, lo vi después, de tapar. De practicar la condena de la memoria, la damnatio memoriae, aunque fueran mujeres. Una experiencia terrible, muy propia de la violencia hermenéutica universitaria e indigna de ser recordada. Pero como os habéis reído, pues podemos acabar con eso. Muchas gracias.
Què el vol? Per fer la teva feina, mira. Es que con todo lo que se ha explicado y dicho, ya está todo dicho. Yo creo que Tens ganes? Lo que ha provocado en ellas también ya es fascinante. S'escoltava? Uau, és que té la veu baixa. Que bueno, que no tengo mucho más que decir, de verdad, porque además ha sido eso a tres voces, ¿no? Empezando por Marta, que ha sido emocionante, por Bárbara, por todo lo que cuestionas y pones ahí encima, y bueno, por lo que tú cuentas de tu libro y las que lo hemos leído. Pero a mí una de las cosas que, como no tengo mucho más que añadir ante todo eso, pero sí añadir un agradecimiento más. Y a mí quiero agradecerte mucho, que yo mientras leía el libro mencionando la ironía de Bárbara, que yo soy un amante de la ironía fina, porque hay otra tosca que no, la fina. Y entonces cuando leía tu libro, me lo leí, bueno, te escribí aquella noche que acabé de leer el libro a las 3 de la mañana, mirando con el ordenador el cuadro de las hilanderas, pero leí todo el libro con una media sonrisa, todo el tiempo. No había la carcajada, ¿eh? No me provocó la carcajada, pero sí la media sonrisa cada página. Es ese leer así, ¿no? Con los labios de lado, ¿no? Y eso da mucho placer, porque además no lo puedes evitar, surge, ¿no? Y tampoco hay un cambio cuando haces la gran carcajada, luego paras, ¿no? Si es que puedes, a veces no puedes, pero con la media sonrisa fue un constante pasar página. Y me quedé con eso, ¿no? Bueno, me pareció minúsculo decirlo, pero como tú has nombrado ahora la ironía, pues quería también mostrarlo, ¿no? Que te agradezco mucho, porque me ha pasado alguna vez con algún artículo, con alguna cosa, ¿no? Que lo lees así con esa media sonrisa y le agradeces mucho, porque hay muy pocos de esos que te lo provoquen, ¿no? Pero un libro entero es ya mucho, ¿no? Y eso te lo agradezco mucho que haya sido así. Yo reconozco que cuando me venían según qué frases, porque claro, la escritura es una cosa muy íntima, ¿no? Entonces cuando me venían según qué frases yo me reía sola. Y me acuerdo que cuando de pronto me viene la frase, ¿tendría rosa Jesucristo? Porque claro, tanto clérigo diciendo que es el rosario, es una oración, está dedicado a Jesucristo, decía, pues bueno, pues tendrá rosa Jesucristo. Pero en ese momento recuerdo que me salió una carcajada, la verdad, o sea, estaba ahí como diciendo, sí. Sí, es que esa media sonrisa también venía provocada porque yo te imaginaba que tú no lo estabas poniendo ahí y mira, esta le hace gracia, sino que había habido un previo que era tu risa o tu sonrisa diciendo, ahí voy a meter eso, y ahí va, ¿no? Entonces, de ahí era el sonreír contigo, ¿no? Con lo que creías que decías, bueno, seguramente Milagros con esto se está muriendo de la risa, ¿no? ¿Puedo? ¿Cómo no? Es que lo que acabas de decir es precisamente cuando yo antes decía hay que estar adentro de las palabras. Bueno, yo creo que se oye mis voz, ¿eh? Es por la grabación. Que lo que acabas de decir es precisamente lo que yo entendía cuando decía que se nota cuando una está completamente dentro de las palabras. Tú has sentido milagros ahí. O sea, no era una palabra envoltorio,
Pero es una palabra amniótica y me Vale. gusta mucho esto, que eres tú ahí, toda tú está ahí, se puede decir. Sí, sí, sí. Y la que lo lee lo siente. Una palabra no vale la otra cuando estamos en palabras amnióticas. Y esto me gusta como lo has dicho tú, no sé, que ha resonado mucho, me gustó. Gracias. No, yo ahora solo recordando también la experiencia de la lectura, que me acuerdo que me negué a leer el libro en según qué sitio de mi casa. Tenían que ser sitios bellos, no podía ser la silla desde donde trabajaba. Tenía que ser un sitio especial. Y me acuerdo que siempre me lo llevaba el libro cuando iba a pasear a la perra por el campo. Y me sentaba en una parte que tenía vistas y era como un ritual. O sea, era ir a buscar aquellas palabras que sabía yo que me darían algo y me llenarían con el espacio donde estaba. Pero eso sí que esto no lo he hecho con tu libro, y lo he hecho con el libro de Bárbara desde otro lugar, que sabía que el libro de Bárbara lo tenía que leer en un día, lo tenía que leer, me lo tenía que comer. Sí, en serio. Y que era, lo sabes, que era mi regalo que me hice yo el día de mi cumpleaños. y supongo que viendo estas dos experiencias de lectura, ¿no?, de buscar el sitio, el lugar desde donde leerlas, también dice mucho de vosotras dos, ¿no?, desde vuestra escritura, aparte de la relación que tengo también con vosotras, ¿no? Y lo que dice un libro que es el tuyo, Milagros, de buscar el placer también desde el lugar de donde lo lees, ¿no? Y el de Bárbara, y bueno, y perdón que añada el de Bárbara, pero bueno, es que estáis aquí la colección a mano además, y como no pude estar en la presentación del libro de Bárbara, pues mira, no lo llevaba preparado, me ha salido. Pero el de Bárbara es la profundidad, porque entras en la profundidad de los mares, del mar, y no te puedes levantar de la silla, ¿no? Y el tuyo, Milagros, es que te va, pues la caricia que ha apelado a Marta, que hablaba de la caricia, o sea, ha sido las imágenes del rosario, ¿no? Ha habido un momento en el texto de Marta que aparecían las imágenes del rosario y las caricias entre vosotras están, entre nosotras. Era eso, momentos de caricias, como de no sé, ahora no sé si lo sé llegar a explicar, pero uno es en un momento de profundidad que tienes que estar allí y venga, y hasta que no, o sea, y entrar, y el otro, algo de aire, que también, que lleva el placer, y que tú también has hablado de palabras saladas, y porque te llevan a otro sitio, ¿no? Pero que los dos llevan a una experiencia súper profunda también, o sea, y súper potente, de una experiencia de lectura me estoy refiriendo, muy potente. Y bueno, pues gracias. Gracias por darme la posibilidad de haber experimentado esto en una lectura. Ya está. Me he acordado de algo que o sea, como algo tiene de capacidad, todos los libros tienen una capacidad generadora, ¿no? Todos los libros la tienen, pero
realmente lo digo ya como si no fuera mío, ¿no? Ya, pues son cosas que el libro ya ha salido, se ha ido y ya me escribió, que no lo he recogido aquí porque no tenía que ver con el contexto, y además está como guardado en otro lugar de la cabeza porque es mucho más difícil. Pero una magistra de Duoda, Patricia, me escribió, y lo dijo después públicamente, como un efecto que le había producido la lectura del libro, que me llamó mucho la atención en esta capacidad de generar algo dentro, que ella ha sufrido incesto, ha hablado públicamente de ello, y ha sufrido las consecuencias muchísimo tiempo, ¿no? Con una desesperación muy grande, etcétera. Y el máster de Duoda le ayudó mucho, pero de pronto me comentó, y comentó públicamente, que la lectura de este libro le había llevado a una conclusión muy osada, que es que si el placer femenino es clitórico, y puesto que el placer femenino es clitórico, si ella lo tiene claro, el incesto no tiene mayores consecuencias. Y claro, en términos de simbólico es muy enorme, es algo que hay que dejar dentro, ¿no? Porque es verdad que nos hemos acostumbrado un poquito, yo misma con ella, porque hemos tenido una relación bastante larga, no sé, está lejísimos en otro país y continente, pero quiero decir, de escritura, ¿no? Y muy atormentada y muy violenta y muy tremenda. Y que entonces parece que yo en este caso, justifique esa violencia, por la otra violencia. Y en cambio, claro, ¿qué me ha hecho ver ella ahora? Que así contribuyo a la violencia. Es una cosa muy sutil y muy difícil, pero es verdadera. Yo creo que es verdadera. No que... pena capital, Pena capital solo para hombres y en este caso para todos. O sea, si me lo pregunta alguien, lo digo como aquí. Pero a la vez hay un misterio de nuevo ahí. Hay un misterio que no ha de ser descifrado, que cada una sentirá ese misterio como lo sienta, pero que abre una liberación muy grande. Es decir, vale, tiene muchos efectos, ha tenido muchos efectos, pero estos efectos tienen un límite. Totalmente de acuerdo. Sí, gracias, Marta. Y aparte creo que hay un algo ahí de la presión. Cuando teníamos 20 años, 18 años y militábamos en partidos políticos y demás, la forma en cómo se vendió la liberación sexual, bueno, era esto, ¿eh? Y la resistencia de muchas de nosotras a pactar con ¿cómo le llamaba? El tributo, digamos, al líder, ¿eh? Porque era así, ¿eh? Te penalizaban con dejar de ascender en las estructuras, etc. Me importaba literalmente un pito y me era intramuscular, pero sí que bebías la presión, porque y era algo que no se decía. Es decir, como una cosa es el misterio y otra es el tabú, ¿no? El silencio puesto allí. Claro, en el caso del incesto, por ejemplo, ¿no? Lo más bestia es el no nombrarlo, no haberlo dicho, y yo creo que es la gran carga. Pero tú sabes que no has pactado con aquello, con lo cual tú no la fantasía de haberte dado o de que te hayan tomado no es cierta. O sea, el resquicio de libertad que supone decir, no, a mí no me has tomado. Sí.
sí, O sea, sí. no sé si me explico. Sí, sí, y el placer clitórico no me lo has quitado. Exacto, porque no me Es has, así de no me has simple. tomado porque no hemos jugado a eso. Sí, no sabes ni... Sí, 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 sí. Sí, yo solo quería decir dos cosas. Una sobre la lectura, esto ya se lo dije a Milagros. Yo lo leí muy despacio. Yo lo leí muy despacio. Iba leyéndolo poco a poco. La primera vez. Me ha encantado que Marta ha dicho la tercera. Yo lo he leído 2 veces y ahora creo que lo puedo volver a leer de otra manera, colocada en otro lugar. Entonces, me hace gracia porque hay la gente que solo ha leído de un tirón, yo que tardé. Y además tardé no porque no me interesaba, sino porque lo escucho ahora, después de escucharos a las 3, todo lo que me iba resonando a mí. Entonces, eso una. Mi lectura fue lenta. ¿Por qué? Porque me pasé mi vida. O sea, leyendo este libro me pasé mi vida. En la línea, es que ahora no iba a intervenir, pero cuando he oído a Marta, o sea, el odioso Wilhelm Reich, que no has querido nombrar, yo lo nombro, porque yo lo tuve delante y me acuerdo del libro, me acuerdo que no me interesó, no me gustó y no digo que no me llegara todo lo que había en la mente, esto sí, pero no me engañó. Entonces, la segunda cosa que te quería decir era que una de las cosas que más placer me han provocado a mí en el libro es, perdonadme, no lo digo desde ninguna prepotencia, es todo lo que no sabía por qué no había querido hacer y no lo hice. Vale. Esto, por ejemplo, algunas cosas relacionadas con este será el líder y será el no va más, pero a mí no me va a engañar, o a mí no me interesa, o no me leo el Wilhelm Reich, o no hago lo que no he querido hacer y en todo caso, y acabo, a veces podía estar más conectado con lo monjil o lo recatado, pero yo no lo hice. Y entonces pensé, pues mira, Acerté. Hay una expresión, Milagros, tú la recordarás. No, esta ha subido por la vía vaginal. Sí. O sea, tenía nombre. O sea, de hecho era Sí. explícito. Sí, 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 sí. Él sí. lo decía por la vía clitorial. Sí, sí. No, era sí, por la sí. vía vaginal. Sí. Sí, sí. Y el erotismo del poder que decían. poder, Tú te los sí, mirabas sí, sí. y decías, bueno, no sé. Pero todo este constructo, de alguna forma, con el que convivíamos, y yo creo que se sigue conviviendo con él en muchos aspectos, pero en cambio ya había una resistencia innombrada, y sobre todo cuando se podía expresar o se expresaba identitariamente o no tenía lugar. Sí. Entonces, ahí estábamos en una tierra de nadie en muchas cosas, ¿no? Sí. Me voy a leer el libro. Y esa falsa alternativa que decía Isabel, que claro, si decías que no, eras monjil, ¿no? Eras estrecha, exacto, estrecha decían, sí. Que es muy vaginal lo de estrecha, literalmente. Claro. Pues el misterio no existía, pero en cambio no éramos capaces de leer esta, o tenías resueltas otras cosas dentro y te permitías jugar de otra manera en la vida, o si no... Había otra frase que era libérate y acuéstate conmigo. Y tampoco. ¿En serio? ¿Cómo era? Libérate y acuéstate conmigo. Me acuerdo de un trozo. Exacto. Esto es la revolución sexual. Este no, otro sí. Perdona. Me encanta. Yo quería recordar, yo no leí tu libro, pero me ha despertado muchas ganas de leerlo y bueno, las palabras tanto de Marta como los de Bárbara me parecieron preciosas y quería referirme a todo esto, un poco a esto, ¿no? Cuando tú recordabas, por ejemplo, las discusiones que habían sobre el orgasmo clitórico o el vaginal,
Yo recuerdo de unas jornadas en Montjuïc donde se habló que en esa época se reivindicaba aborto y contraceptivos libres y gratuitos. Entonces, en estas jornadas en Montjuïc precisamente se habló de que la mejor manera de contracepción era el tener relaciones sin penetración. Yo, recogiendo lo que tú dices de habitar las palabras, muchas habitamos esa reivindicación del clítoris como el lugar del placer, que ya lo sentíamos y que dentro de los grupos feministas de autoconciencia también se hablaban y nos mirábamos, todas llevábamos dentro del bolso un speculum, me acuerdo que era de plástico blanco transparente, y bueno, nosotras, que yo formaba parte de una vocalía del Raval, ¿no? De la asociación en el Raval. Entonces se me ocurrió la idea de que en la publicación en el año 78 de la revistita de la vocalía del Raval, de la Asociación de Vecinos del Raval, publicar esta reivindicación, es decir, que una manera de ser conscientes de nuestro propio cuerpo y de reivindicar el placer y también de no quedar embarazadas era la no penetración. Escribí el artículo y se armó tal escándalo que se convocaron todas las vocalías y por supuesto que la vocalía de urbanismo, todavía tengo el artículo, todavía lo guardo, la vocalía de urbanismo, toda formada por hombres, nos decía que cómo íbamos a escribir esto para el barrio del Raval, que no podían entender y que nosotras nos teníamos que ocupar de hablar de la prostitución en el Raval. Claro. Bueno, esto es una historia. Por supuesto que yo llevé esto, yo en esa época tenía un compañero y le propuse esto. No, le digo, porque imagínate tú que si yo cada vez que tú me penetras yo tengo un placer, sería que yo tendría un placer cada vez que me pongo un Tampax. Es que... Claro, es como si uno tuviera un orgasmo cada vez que uno se pone un Tampax. Bueno, esto, 23 años después, cuando me divorcié, recordaba aquello y me dijo, es que tú me destruiste mi pene. Fue una... Entonces dice que nunca se había sentido tan mal, ¿no? Al yo comparar su pene con un Tampax. Todo esto, bueno, y a mí me parece interesante que estemos aquí reunidas, mucha gente que nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque siento que es como que estamos en un grupo de iniciadas, porque justamente afuera se está produciendo todo un debate sobre qué es ser mujer, que hay mujeres con pena y no sé qué, y, o falos feministas y yo qué sé. Yo creo que tú, penes femeninos, sí, feministas, algunos también se dicen. Yo creo que la respuesta está en el título del libro y ya está, ¿no? Y bueno, nada, te agradezco el estar aquí, lo que nos has dicho, lo que habéis reflexionado. Y yo creo que esto es una manera también de habitar las palabras, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias y nos has hecho reír mucho también a todas. Pues vamos terminando. Pues vamos a las 9. ¿Bien? ¿Os parece? Vamos terminando. Muchas gracias a todos.
quants llibres aquí que els poguessin comprar. Sí, ja estan afuera. I seran? No, están aquí. Están aquí. No, Marta, home, no. A ver, no, espera. No,